Hola, me llamo Bea y este es un nuevo episodio de nuestra sección Entrevistando a nuevos escritores y escritoras. En el día de hoy entrevistaremos a Silvia Saez con su libro La teoría de la conexión. Es un libro que podéis encontrar ya en la gran mayoría de las plataformas y tiendas físicas. Así que voy a pasar a leeros un poquito la sinopsis. ¿A qué te aferras cuando parece no quedarte nada? ¿Pueden otras personas salvarnos? Después de haber pasado por sus respectivos infiernos, Sophie y Logan se conocen en un grupo de apoyo. La química entre ellos es inmediata. Sienten que pueden contárselo todo e incluso compartir el peso de su dolor con el otro. Sophie le confiesa cómo su madre cayó en la adicción abandonándola y Logan comparte la historia de la muerte de su mejor amigo. Juntos irán desenredando los traumas que los atrapan, comprendiéndose mutuamente y volviendo a confiar en el mundo y en sí mismos. Una novela sobre dos almas que se encuentran, quizá, porque estaban destinadas a hacerlo. Pues la verdad que tiene muy buena pinta. Todo lo que sé de este libro es que es un romance, pero que detrás de lo que es un romance trata muchos temas que tienen que ver con la salud mental. Así que yo he visto sobre todo buenos comentarios de él, que trata estos temas con mucha delicadeza, con mucho mimo y que es una historia muy bonita. Vamos a pasar un poquito así en la entrevista con Silvia para que nos pueda contar ella un poquito de cómo ha sido su proceso y cuál ha sido su experiencia con esta historia. Perfecto, pues ya estamos aquí con Silvia Saez. Un segundito, por aquí la tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Hola, Silvia? muy bien. ¿Nerviosilla? Sí, pero bien, muy bien. Bueno, no pasa nada. Esto, como digo siempre, una charlilla como un café. Un café Exacto, sin café, un café virtual. virtual. Así que, pues, si te parece bien, vamos a dar paso a la primera pregunta que siempre empiezo todos los episodios de esta forma, pero soy una persona que soy de rutina, me gusta empezar y terminar de la misma forma. Así que voy a la pregunta de, si tuvieras que definir tu proceso de creación en una sola palabra, ¿qué palabra escogerías? Yo creo que caótica, porque soy una persona, mm, que no tiene nunca nada claro. Entonces, es como que las ideas se me van ocurriendo conforme voy escribiendo. Entonces, es un poco caótico. Yo empiezo un libro y no sé cómo va a acabar. Ya es a la aventura. Ni quiénes van a Entonces, aparecer, eso, mm, aparecerán. aparecerán. O sea, a mí, yo escribo y es como que la historia me guía a mí, para que lo entendáis. O sea, yo no tengo claro qué va a pasar en cada capítulo, simplemente, fluyo. O sea, ¿tú podrías decir que cuando vas a escribir, directamente empiezas a escribir por decirlo así, o te lees lo último que tenías y dices, bueno, pues a partir de aquí, hoy me ha venido esto, pues continúo por aquí? Depende de lo inspirada que esté. Hay días que, pues, no estoy nada inspirada y lo que hago es leer lo que he escrito anteriormente e intentar continuarlo, pero como me venga una inspiración así de decir: "Necesito escribir", yo sigo y ya otro día ya lo leeré todo y cuadraré cosas que a lo mejor no cuadran, pero es un poco eso, caos, caótica. De repente has dicho que había alguien muerto y ha revivido 4 capítulos más adelante. Bueno, eso ya se arreglará Uy, luego, para eso están las correcciones. total. Mm. Y una segunda pregunta que quise añadir a la primera es, si tuvieras que elegir una palabra para definir tu libro en concreto, la teoría de la conexión, ¿qué palabra elegirías? Conexión, conexión. O sea, está por algo en el título, es algo que desarrollan los personajes en la historia y si tuviera que definirlo con una palabra sería conexión, y si tuviera que definirlo con 2 sería conexión e intensidad, porque es un libro muy intenso. Mm. Emocionalmente, ¿te refieres? Sí, emocionalmente. O sea, es un libro que trata muchísimas emociones, tiene muchísimas reflexiones y es intenso emocionalmente y hablando de sentimientos, sí. Qué guay. Mm. Y pasando un poquito a esto que me mencionas de que es muy intenso por el tema de, de las emociones y tal, he visto ya también cositas así del libro y tal, que la teoría de la conexión es un romance, pero que más allá de un romance, estamos hablando de un libro que trata más allá el tema de la salud mental. Mm. Em, ¿Cómo ha surgido un poco la idea de tu novela? ¿Dónde arrancaste, por decirlo así, a escribir este libro? Pues yo, la verdad es que siempre he escrito romance, porque al final es el género que más leo y que más consumo, pero a mí siempre se me queda una espinita de no quiero solo escribir romance, quiero escribir romance
con un trasfondo, con algo que pueda interesar, que pueda mover, que pueda conmover. Y el tema de la salud mental es algo que me interesa muchísimo. Entonces estuve investigando y dije, es que ya está, tengo una idea, me vino la inspiración así de repente y dije, esta es la historia que quiero contar. Qué bonito. Mm. Oye, qué guay. Y bueno, como me has mencionado antes, eres muy caótica a la hora de escribir. Suponemos que eres escritora brújula. Brújula totalmente. Y me encantaría no serlo, ¿eh? Me encantaría poder tener la capacidad de hacerme escaletas, cuadrarme todo, pero no puedo. Lo he intentado, ¿eh? No puedo. Yo ¿Sí? necesito fluir. Necesito influir. El Pero, desastre o sea, total a la hora de... me encantaría por el hecho de ser un poco más organizada a la hora de escribir, porque yo creo que eso también tiene sus beneficios, pero no puedo. O sea, lo he intentado de verdad y es algo que no me sale. Entonces, fluyo. Bueno, mientras te funcione tu método, Sí, al final es eso, cada uno, tú puedes utilizar el método que quieras siempre, puedes fluir entre ambos métodos. La cosa es que te funcione el método y que avances. sí, 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 sí. Porque, A mí me funciona. Sí que es verdad que luego mi método a lo mejor necesita mucha revisión, porque claro, como voy al caos, no tengo nada, a lo mejor en el capítulo 20 he escrito algo que no tiene coherencia con lo que escribí en el capítulo 2. Entonces, sí que es un poco extra de trabajo cuando ya se ha acabado el libro o cuando ya lo estás terminando de volver a leértelo, que cuadren las cosas, pero al final es lo que has dicho, es mi método, a mí es lo que me sirve y es la forma en la que yo sé trabajar. ¿y cómo ha influido a la hora de escribir el libro en tu vida? O sea, ¿has tenido que seguir una rutina? ¿Te ha afectado a nivel estudios, trabajo o has podido dedicarte 100% a ello? No, yo, escribir ha sido en mis ratos libres. O sea, la gente que a lo mejor dedica su tiempo a verse una serie, a leer un libro, yo en el momento en el que estaba en el proyecto, o sea, en el proceso creativo de la novela, yo era el rato que tuviera libre porque estaba estudiando, estaba trabajando. Entonces, cualquier hora del día, había días que ni tocaba el manuscrito, otros días que a lo mejor lo tenía más libre, me pasaba horas delante, entonces era como un poco rascando tiempo de donde fuera. Qué guay. Pues Mm, me parece muy guay eso, escuchar también tu versión de cómo has ido rascando ese tiempo y también la comparación de al final. Es verdad que todo el mundo estamos muy ocupados, pero siempre hay gente que, aunque estemos muy ocupados, leemos o estamos viendo una serie o que dentro de todo eso siempre hay como unos ratitos que está muy guay que tú lo hayas empleado para un mm. hobby, entre comillas, en ese momento, sobre todo porque era como tus ratos libres, que te ha desarrollado tanto en este libro, al final. Sí, es que yo creo que la gente en general usamos nuestros ratos libres para hacer aquello que nos gusta. Y yo, por ejemplo, a mí lo que me mueve y lo que necesito, porque al final es una necesidad muchas veces de no he cogido el ordenador en todo el día y necesito ponerme a escribir, Escribir. aunque luego escriba una frase, pero es la necesidad de necesito escribir. Entonces, para mí es un hobby. Nunca lo hago por obligación, o sea, es algo que me sale y que lo hago por disfrute. Entonces, para mí no me supone ningún problema, pero porque es mi momento del día de decir, me relajo y fluyo y a crear. ¿Nunca lo has pensado como un trabajo? ¿Lo has pensado más como un hobby? Siempre lo he pensado como un hobby, pero porque creo que soy bastante realista en lo que está, o sea, en conforme está el mundo editorial ahora mismo. O sea, ahora vivir de la escritura es muy, muy, muy difícil. Tienes que ser un bestseller para poder Claro. permitírtelo. Y más aún cuando estás empezando, para mí esta ha sido como mi primera novela, ya con una buena editorial. Entonces es como, he empezado, no puedo tener ya expectativas de decir, voy a dejar el trabajo, voy a dejar de estudiar para vivir de esto porque no es algo que te da de comer. Claro. Ojalá, y ojalá que con el tiempo, que saquen mucho más libros, que vaya y, o sea, llamando la atención de lectores y ojalá y pueda ser un proyecto de futuro de trabajo, pero actualmente es un hobby y yo lo tengo clarísimo y creo que cuando conoces cómo funciona el mundo, tienes que ser realista. Totalmente. Me Mm, parece muy guay que tengas tan claro como que la división de tu vida de estos son mis estudios, esto es mi trabajo, esto es un hobby y que puedas desarrollarte en todos ellos sin obsesionarte
con el tema de, no, yo necesito escribir, necesito que lo conozca mucha gente, necesito que, porque al final creo que lo más seguro, por decirlo así, es ser realista, que siempre vas a encontrar el sí, tú lo vas a conseguir, el sí, pero también considero que es verdad que sí hay que ser realista. Me parece muy guay que aun teniendo como esa realidad de frente todo el rato, hayas conseguido terminar y publicar y porque es verdad que muchas veces nosotros mismos con el es que esta es la realidad que hay y tal, nos acabamos echando para atrás, no continuamos los proyectos, como que somos nosotros mismos los que bloqueamos nuestro propio camino. Y me parece tan guay que tengas las cosas tan claras, porque así como que puedes evolucionar en todos los aspectos de tu vida, tanto en tu aspecto como escritora, aunque sea un hobby, como en todos los demás. Entonces, a nivel de salud mental, hablando de tu libro, creo que es ideal siempre tener eso, unas cosas claras y por mucho que tengas unas metas que no se conviertan en unas obsesiones. Entonces, Sí, yo es que creo que lo fundamental es escribir porque te gusta escribir, porque hay mucha gente que escribe con el objetivo de publicar. Y así nunca te va a ir bien, porque te impones tú una presión a ti misma que en realidad no te mereces, porque eh, que te publique un libro y más una editorial grande es muy difícil y es muy complicado. Y yo hasta llegar ahí he recibido muchos nos, pero no, nunca me he quedado con eso porque yo nunca he escrito para publicar. Yo escribo desde que soy muy pequeña y era por eso, porque era lo que me gustaba, era lo que me salía y era porque mi necesidad de contar todo lo que vive en mi cabeza. Y creo que es una diferencia que se nota muchísimo. Cuando escribes porque te gusta escribir y cuando escribes ya simplemente con la intención de publicar. Y no me estoy sí, refiriendo a autores, por ejemplo, Alice Kelly, que ahora ya es su trabajo, por ejemplo, entonces ya escribe, obviamente, para claro, publicar. Pero para yo poner creo que antes tiene una para fecha. claro, antes de escribir para publicar, ha escrito porque era lo que le gustaba. Y hay mucha gente nueva que directamente a mí me ha hablado mucha gente: "Oye, ¿me puedes pasar el correo de tu editor?". Y yo: "Pues es algo privado y algo que no puedo hacer". Pero ya Sí, era a lo mejor alguien que es lo primero que está escribiendo y ya va con la intención de, aún no lo tiene terminado, ya lo quiero publicar. Y yo creo que cuando tienes varios años de experiencia es algo que notas y que diferencias mucho. Pero eso, totalmente. lo fundamental es escribir porque te gusta. Y si luego la publicación tiene que llegar, llegará. Porque yo no me esperaba que un grupo editorial como Penguin me dijera que sí, y Claro, cuando me llamaron, o sea, yo no me lo creía. claro, normal. Mm. ¿Desde qué edad empezaste más o menos a escribir? Yo escribo desde muy pequeña. O sea, yo no, esta es una pregunta que me hacen muchísimo, pero nunca sé contestarla porque yo ¿No recuerdas un momento no de a recuerdo partir ningún de aquí? momento de mi vida en el que no haya escrito. O sea, yo me acuerdo de cuando era muy pequeña con mis libretas escribiendo cuentos. De hecho, encontré hace tiempo una que era El país de las gomas. O sea, de las gomas de borrar. O sea, yo era de pequeña, había escrito un cuento de gomas de borrar. Imaginación al máximo. Sí, sí, sí. Entonces es algo que hago desde siempre y algo que me ha salido natural desde siempre. Entonces, y es algo que he disfrutado toda la vida y nunca sé decir, pues mira, empecé hace 2 años, no, porque en realidad no sé si empecé a los 8, a las 9, a los 10. Lo único que Sí, sí, que recuerdo es es algo que has llevado contigo toda tu vida y es una necesidad que has tenido siempre. A mí pasa un poco también con el dibujo. Yo llevo pintando toda mi vida y un hobby totalmente. Y yo, por ejemplo, en la carrera sigo dando dibujo artístico, tal, dibujo técnico, pero es cierto que no recuerdo una época en la que empecé a pintar. En plan, porque lo yo haces toda recuerdo, la vida y lo haces de forma natural que te sale, claro, entonces y creo que es un poco poco que también decir. tu caso, Mm, exacto. totalmente. Y bueno, en cuanto a la pregunta de qué te gustaría cambiar de tu método creativo y tu método de escritura, creo que va un poquito por el tema que hemos hablado antes de la organización. Y que me encantaría ser más organizada, no al nivel de decir qué va a pasar en cada capítulo, porque Ujú. yo soy una persona a la que a mí mandan mis personajes. O sea, mis personajes me llevan a mí por donde quieren, no soy yo la que los controla a ellos, sino al revés. O sea, yo cuando los creo siento ya que tienen conciencia propia, entonces son ellos los que me dicen por dónde tiene que tirar su historia. Pero sí que me gustaría, tener una organización mucho más a la hora de saber por dónde va a ir
la trama general de la historia, aunque luego se vaya por subtramas y demás, cuál es el final que quiero, pero, es algo que de verdad que quiero trabajar en ello y creo que eso sí que con el tiempo puedo lograrlo, pero un poco más de organización no me Sí. vendría mal. Sobre todo por lo que te he comentado del trabajo que hay después si no llevas una organización, porque luego son muchísimas revisiones tú como autora y muchísimas revisiones luego con la editorial. O Sí. sea, es muchísimo trabajo. Mm, Pues mira, yo a nivel de estructura, lo que dices tu organización, esto ya sí es una opinión más personal mía, en plan, no me estoy basando en nada, sí, es una percepción que me da, o sea, una sensación que me da a mí, que es cierto lo que tú dices de no organizarte capítulo a capítulo, porque me explico, puede ser que a mucha gente le funcione, pero yo, desde mi opinión, cuando tú organizas una estructura básica de una trama, no te estás limitando a nivel de creatividad, porque mm, tú puedes tener una primera idea y luego de esa idea que nazcan mil ideas, cada una con una originalidad distinta, pero pienso que cuando estructuras capítulo a capítulo todo lo que tiene que pensar en un momento, o sea, la creatividad tiene un límite por día, o sí, sea, sí, te eso es estoy así. Y hay muchas veces que nos podemos, hoy puedo decir, vaya pedazo de idea, y dentro de 2 meses darme cuenta de que este capítulo es como súper cliché, por decirlo así. Es sí, como, sí. vale, claro, claro que tuve una pedazo de idea, si A es mí que eso de no da hecho me para ha más. pasado, de eso me ha pasado de escribir una cosa y decir: "Guau, esto es genial", y leerlo a lo mejor al cabo de 2 semanas, que me voy a volver a leerlo todo para que cuadre, que demás, y decir: "Pero si esto es súper cliché, lo hemos visto muchísimo en libros y esto no es lo que quiero". A Claro, mí me ha y pasado. creo que eso, desde mi opinión, no tener a lo mejor tan organizado capítulo por capítulo, tener una organización básica Sí, básica de y saber. dejártelo ahí y dejarte llevar, creo que a nivel de creatividad te da mucho más juego y te da, para mí, como mucha más originalidad, perdón, porque creo que te puede llevar a sitios mucho más desconocidos, mucho más nuevos, que incluso el capítulo anterior que escribiste dices, ostras, pues ahora lo puedo tirar por aquí, porque tal. Pero eso, por ejemplo, cuando ya tienes organizado capítulo por capítulo, dices, vale, he terminado este capítulo, ¿qué Sí, te toca en el limita un poco. siguiente? Entonces, es verdad que no es una opinión mía, realmente me baso en cero fuentes en esto. O sea, cero casos realmente a esta opinión, porque al final es una opinión. Pero a mí me da como esa sensación, que creo que como tú te quieres organizar de esa parte como base, me parece muy guay porque creo que puedes como influir mucho en tu creatividad sin llegar a limitarte. Sí, sí, Entonces, sí, totalmente. Por eso te he dicho que yo organizarme capítulo por capítulo jamás en la vida, o sea, no, ni lo he intentado, o sea, pero porque no me veo haciéndolo, pero una organización lineal de lo que quiero que sea la trama principal general del libro, que pueda luego cambiar, porque puede cambiar, pero por lo menos ya tener claro más o menos las cosas más importantes y luego no ir como una loca diciendo, vale, pues esto, ¿y qué había puesto en el anterior capítulo? Pues había puesto a lo mejor que era de otro país y ahora he puesto que es de este. Entonces, tener un poco más una claro, a organización lo en ese mejor aspecto. una ficha de personaje, en plan, Sí, no, la me ficha de llamo personaje Juan. sí me la hago, ¿ves? En eso sí que soy organizada. Y siempre me hago una carpeta de Pinterest, con como aesthetics, que se llaman ahora, para saber físicamente cómo he creado ese personaje. Me baso, por ejemplo, en una persona real que me sale en el Pinterest y digo: este tiene madera de personaje, me lo guardo". Entonces, yo ya las descripciones y demás ya Sí, tengo claro, la imagen tienes una tal cual. imagen. Pues mira, Porque si no, el tema de puedo decirte que tiene los ojos verdes y en el otro que los tiene marrones. Entonces, si tengo esa ficha de personajes, por lo menos lo tengo todo claro. Y eso sí que es algo que me hago. En eso sí que soy bastante organizada, pero porque si no, la liaría de ese modo. claro, total. El tema de Pinterest que mencionas me parece muy guay. Yo utilizo mucho Pinterest a nivel creativo y de inspiración en general para todo, para la carrera, para la vida, para el pelo, para... Creo que Pinterest es Todo. como la mayor fuente de imágenes a nivel de creatividad y de vídeo que busca lo que busques, hay en Pinterest. O sea, hay. Y yo, por ejemplo, me parece muy útil a nivel creatividad el tema de guardarte fotos en un tablón de Pinterest. Yo, por ejemplo, utilizo el tablón de Pinterest. Yo guardo, bueno, esto es muy raro. Yo empecé a buscar
cuadros del romanticismo inglés. Oye, Del paisajismo, porque encontré, luego a uno que creo que era alemán, de romanticismo alemán, que está chulísimo los cuadros que hacía, que eran como estructuras así arquitectónicas abandonadas, con unos cielos súper misteriosos. No sé, una pasada. Y me empezaron a raíz de ahí a salir un montón de cuadros de lugares, que eran como espacios, ruinas, lagos, bosques, y me parece tan guay coger esa clase de imágenes de Pinterest y basarte en eso para poder crear luego un espacio inspirado en eso. sí, sí, Tener esa sí. imagen mental me parece súper Mm. importante, porque A mí Pinterest es lo que he dicho, me ayuda mogollón, sobre todo a la contextualización. A lo mejor me guardo también fotos de parejas que me salen, o sea, yo no las busco, yo me meto, pero de tantas cosas que tengo guardadas, pues ya te va saliendo un mezcluch de de todo, todo. de todo. Entonces, pues, a lo mejor son unos besándose en la playa, pero digo, una cena en El la playa. momento, es que es como la esencia de la foto. Exacto, totalmente. Lo que te A mí, transmite a ti. claro, o sea, digo, yo, por ejemplo, yo no quiero el espacio literal, yo quiero la esencia del espacio, el misterio Mm, del espacio, ¿sabes? Es igual, sí, sí, por sí. ejemplo, gente cogiéndose las manos, gente. Yo no quiero, a lo mejor, yo quiero la fuerza que pueda tener esa foto o Mm, la delicadeza que pueda tener ese momento. sí, Entonces, sí. como tener esa imagen o hacer una como vista de imágenes antes, me parece como algo súper creativo, pero tanto a nivel escritura como en cualquier ámbito. Sí, en cualquier ámbito del arte, en Sí, sí, general. totalmente. Mm. Y bueno, te iba a preguntar, ¿qué ha sido para ti en la teoría de la conexión lo más entretenido, por decirlo así, de escribir, lo que te ha fluido más y que te ha divertido a ti, te ha emocionado más como autora? Y luego después, si puedes, me comentas, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de escribir? Lo más fácil ha sido el tira y afloja entre los personajes, porque yo es lo que te he dicho antes, soy lectora de romance, me encanta la tensión, entonces crear la relación para mí ha sido lo más fácil, lo más divertido y con lo que más he disfrutado realmente, porque era como, ay, es tira Claro, afloja, es como tensión. Yo lo estoy viviendo cuando lo escribo, o sea, es como si me convirtiera en un personaje extra que lo ve todo y lo que lo siente ve todo a todo. ver. El chisme Entonces, del que se está enterando. sí, sí. Entonces, eso lo mejor. Y lo peor, yo creo que ha sido, hablar de los temas que trata en la novela, que, por ejemplo, son las autolesiones y el duelo. Em, Informarme, porque es algo que yo desconocía. Gracias a Dios, es algo que desconozco, pero es algo que me llama muchísimo la atención. Entonces, he tenido que informarme muchísimo y, sobre todo, hacerlo, en diferentes fuentes para que yo, cuando lo trate, hacerlo desde la forma más respetuosa y sensible posible, porque es algo que yo no he vivido y que si lo lee alguien que lo ha vivido, no creo que, o sea, no quiero que se sienta juzgado, sino al contrario. Quiero que lo vea y vea que lo he tratado con el máximo respeto posible. Y para mí eso ha sido lo más difícil, meterme en temas tan delicados, sería la palabra, y tratarlos de la mejor manera posible. O sea, era mi mayor miedo, era de a ver si he dicho una burrada, a ver si, por lo que sea, he interpretado mal esto en mi investigación y se van a sentir mal. Entonces, yo creo que eso, aparte de la propia documentación de meterte en una mente de una persona que se autolesiona, por ejemplo, la protagonista, porque claro, encima el libro está, narrado en primera persona. Cuando Claro, narras en primera persona, te tienes que meter en su mente. Entonces, eso para mí ha sido lo más difícil. Eso junto a querer tratarlo de la mejor forma. creo que te entiendo totalmente. O sea, entiendo tanto lo que me estás diciendo, el tema de la investigación y del miedo a eh, decir algo que pueda ofender a alguien, decir algo con lo que alguien no se pueda, con lo que se pueda ofender, porque al Mm, final uno cuando trata estos temas también quiere hacer como un lugar seguro para aquellas personas que se puedan sentir identificadas en algunos momentos con temas más delicados. Entonces, entiendo totalmente tu miedo a eso. Yo escribí para el TFG de la carrera una obra teatral que era como una versión de Yerma y de la chica danesa para hacer Yerma desde un punto contemporáneo y desde el punto de vista de una mujer trans. mm, Claro, yo no lo he vivido.
Entonces yo tuve que hacer muchísima investigación, ver cómo tratar el tema con todo el respeto posible, porque yo quería que fuera un lugar seguro para las Exacto. personas trans. Entonces, claro, el miedo a decir, ¿y si me estoy equivocando en algo? Te lo entiendo totalmente, pero me parece muy valiente por tu parte, que aunque sea algo que no has vivido, te hayas adentrado en ello, hayas investigado y además lo que tú dices, la importancia de investigar en diferentes fuentes. Yo, por ejemplo, también hice entrevistas directamente a mujeres trans de distintas edades, de distintos lugares, para que ellas desde primera persona pudieran contarme su historia, sus miedos, su experiencia, y ya a raíz de ahí poder transmitirlo en la obra. Es eso, siempre que se investigue eso, contar con diferentes fuentes es muy importante. Y tratar estos temas con toda la delicadeza posible es también porque no son temas que se puedan tomar así como muy a la ligera, porque al final puede mucha gente sentirse identificada y ofendida. Entonces, Y puede hay que pensar, afectarle de forma negativa, y eso es lo último que buscaba yo. Entonces, lo que has dicho tú de investigar en diferentes fuentes es muy importante, porque yo es que investigando en diferentes fuentes he aprendido que nadie lo vive igual. O sea, nadie lo vive de una totalmente, forma, no es lineal, cada uno lo vive de una forma distinta. Entonces, que eso también es más difícil ahora describirlo, porque dices, hay gente que sí que se sentirá, gente que no, pero entonces hacerlo con respeto yo creo que es lo primordial, y sí, si luego resulta que te has equivocado, pedir perdón. De momento, yo estoy supercontenta porque he recibido reseñas y he recibido mensajes de gente que se ha sentido muy identificada y me ha dicho: "Gracias por tratarlo con tanto respeto". Entonces, por ese qué lado yo guay, estoy contenta porque digo, lo he conseguido de momento, que a lo mejor se lo lee otra persona que lo ha vivido de una forma completamente diferente y no me dice eso. Pero yo creo que, la meta era eso, tratarla con respeto, con sí, sensibilidad y hacer un lugar, o sea, dar lugar a la esperanza y dar lugar a que esta novela fuera también un lugar en el que ellos se sintiesen, entendidos y de lo que pudieran sacar un aprendizaje, y si no un aprendizaje, algo que realmente les removiera para bien por dentro. claro, que Mm, comprendieran el mensaje real sí, del exacto. libro. Qué guay. Mm, Y sobre todo me encanta que hayas podido ya recibir un feedback del sí. libro y de gente que se haya podido sentir identificada y haya podido también darte su feedback, que al final yo te puedo a lo mejor dar mi feedback, pero no me he podido sentir identificada con los personajes. Pero una persona que se haya sentido identificada y te haya dado su feedback y haya sido positivo y que al final es eso, puede ser que no se lleven un aprendizaje, simplemente se lleven el momento de la historia. Sí, sí, la Pero yo historia. creo que cuando ves algo, lees algo, siempre hay algo en ti que cambia. Aunque no lo Sí, pienses, siempre hay algo en ti sí, que sí. cambia. Yo como ¿Qué pa lectora doy fe de ello, o sea, cada libro que leo, a menos que me haya horrorizado, eh, Bueno, sí, ya hay algo en ti que siempre cambia, aunque te sí, haya sí, horrorizado. sí, pero siempre hay algo que te quedas con ese libro, o sea, siempre yo miro ahora mi librería y de cada libro que me he leído hay algo que se ha quedado conmigo. Entonces, yo creo que eso también es un poco la magia de los libros y de la literatura. Pero sí, es muy, no sé. Yo la verdad es que cuando recibí los primeros feedbacks, no de gente como tú y como yo que no ha vivido esas cosas, sino de gente que sí, yo me pensaba que iban a tardar mucho más en llegar porque no era consciente de que tanta gente realmente pasaba por esas cosas. Y la verdad es Claro, que hay muchísima más gente de lo que creemos. Entonces, cuando empezaron a llegarme mensajes, yo decía, no me pensaba que iba a ser tan grande sí, o sea, tanta gente los que iban a recibir, pues, o sea, los que se iban a sentir tan identificados. O sea, yo me pensaba que sí, el porcentaje de la población era mucho más bajo y que va. Y es duro leer lo que te escriben, porque al final también es como, si tú o sea, es como un canal al que ellos te hablan y de repente se sienten que te lo pueden contar, y a mí me han hablado, me han contado cosas que he dicho: "Guau", o sea, me está afectando de decir: claro. "Esto es fuerte". Y sí, yo con mi novela
yo creo que lo que he querido lanzar es un mensaje de esperanza, de que por muy mal y que estés, por muy en el fondo que te sientas, siempre se puede salir y siempre hay que buscar ayuda. Y de momento estoy eso, como muy contenta con los feedbacks que estoy recibiendo, porque sí ha entendido el mensaje y era eso, mi mayor miedo, el que no El que no sucediera eso. sucediera o que se quedara a lo mejor muy como algo muy secundario o algo. Qué Exacto. bueno. Oye, pues me parece súper bonito. Y sobre todo, que incluso lectores que se hayan sentido identificados con tu novela sientan esa confianza, o sea, en tu forma de escribir también, en tu forma de transmitir, en tu forma, al final, tú al haber escrito esto, por mucho que no lo hayas vivido, estás conectada ya con esta historia. Sí, sí, Por sí. ejemplo, es como una persona que entiende de lo que está hablando, que empatiza con esta historia y al final me parece guay que aquellas personas que la hayan leído y se hayan sentido identificadas con tu historia hayan encontrado también un lugar seguro, el decirte cuál ha sido su feedback y el incluso decirte, mira, me he sentido identificada por esta situación y muchísimas gracias por el libro, lo que sea. Me parece muy guay que eso se haya encontrado como un espacio seguro dentro de, gracias a este libro, realmente. Sí, la verdad es que yo, a día de hoy, con lo que, o sea, mi recompensa es eso. O sea, mi recompensa no es, los libros que se vendan o no, a mí mi recompensa es que venga gente y me diga: "Tu libro, o sea, me ha movido algo por dentro y es un libro que siempre va a ser especial". Esa es mi recompensa, yo no busco nada más. Qué guay. Y te iba a decir, te hago una pregunta así, un poco más random, pero me llama la atención y me gusta meterla también, que es, ¿cómo te ves a ti misma dentro de 10 años? En plan, ¿cómo ves como ese futuro tuyo, que puede ser ideal o realista, pero cómo te ves a ti dentro de 10 años? Yo me veo con 10 libros más escritos, porque nunca dejo de escribir realmente, o sea, es algo que no me ha pasado y toco madera para que no me pase prácticamente desde que aprendí a escribir, o sea, Ujú. no he parado nunca de hacerlo. Entonces, yo me veo con 10 libros más escritos y ojalá publicados, que si sigo por este camino, será que sí, porque la editorial está súper contenta y quieren seguir conmigo, entonces, ojalá, ojalá. Y yo soy, o sea, soy realista, como te he dicho, no me veo trabajando de ello, al menos no todavía, y no sé si en 10 años, ojalá y pegue un boom y pueda ser, pero de forma realista no, pero o sea, sí que me veo escribiendo y con 10 libros más. Sí, sí, eso sí. O sea, te ves compartiendo tus historias, que es lo importante Sí, al final. exacto. Sea como sea, ya con más, menos, pero compartiéndolo. Sí, exacto. Qué guay. Y ya hemos estado hablando antes de, sobre todo, de que puede identificarse mucha gente con este libro, hay gente también que no. ¿Qué crees que van a ser las partes temáticas o personajes de tu libro que pueden llamar como más la atención a los espectadores? Espectadores no, lectores, perdón. Sí. Para decir, este es un libro que yo me leería. Pues yo creo que justamente, los protagonistas, o sea, son protagonistas, una chica se está haciendo, o sea, se hace autolesiones y el otro acaba de perder a su mejor amigo, entonces está sufriendo un duelo. Yo creo que son 2 temáticas que llaman mucho la atención, pero por el simple hecho de que es algo que en el día a día no se habla lo suficiente y si se habla no se conocen en detalle, entre comillas. Entonces yo creo que, tratar de conocer las imperfecciones, no idealizar a personajes, saber que no son perfectos, que están pasando por un duelo, creo que eso puede llevar muchísimo la atención. Y además, es un libro que tiene muchísimas reflexiones. Como he dicho, me he documentado muchísimo, he leído libros de psicología y demás, porque claro, está contextualizado en un grupo de apoyo. Yo no he ido nunca a un grupo de apoyo, entonces también es como información de todo tipo para meterme en este berenjenal, porque si no, si te metes sin información es una locura. Total. Y yo creo que, o sea, llamarían la atención los personajes sobre todo, pero por las historias que tienen detrás, pero también el montón y montón y montón de reflexiones, frases, que creo que con algunas seguro que te identificas y si no, y a lo mejor, o sea, crees que no, pero luego cuando pasa el tiempo sí que te acuerdas de ella. Entonces, eso lo veo guay. Entonces, ¿crees que es como un libro que se queda marcado, por decirlo así, en todos los lectores?
sobre todo, destacar los momentos de reflexión, porque al final pueden ser muy reales, por decirlo así, y de ahí viene que se identifique tanto las personas con él, ¿no? También te digo que yo no es un libro que le recomendaría a todo el mundo porque hay Ujú. gente que la intensidad no la tolera y es un libro muy intenso donde se hablan de mucho, o sea, se profundiza un mogollón en las emociones, tiene muchísimas reflexiones que te hacen pensar ya no solo en la vida de los personajes, sino también en tu propia vida porque son cosas muy cotidianas. Y no es un libro para todo el mundo, o sea, tú tienes que ir sabiendo que va a ser una historia intensa, intensa, donde se habla de temas complicados y donde la trama principal es un romance, pero no solo es un libro de romance, o sea, no solo vas a encontrar una historia de amor entre dos protagonistas, sino vas a encontrar una historia de amor, pero lo importante es todo lo que viven ellos mientras se van conociendo. Entonces, no es un libro para todo el mundo, pero yo creo que si te gusta esa clase de libros, si te gusta Sí, un romance intenso, si te gusta leer reflexiones, marcar libros con un montón de frases, sin duda yo creo que con alguna te quedas, porque hay muchísimas y, y yo a mí me están llegando fotos de gente el libro entero marcado y a mí eso me encanta. Y digo, en la vida me pensaba que iban a marcar mi libro, pero, pero sí, entonces yo me quedo con eso y creo que o sea, con alguna frase, no sé si con la historia, porque también va con los gustos de las personas, pero yo creo que con sí, alguna frase no la vas a olvidar nunca. total. Mm. Y pasando un poquito más, ya más temas editoriales, cómo has maquetado el libro y tal, te iba a preguntar, ¿cómo ha sido tu proceso de creación de la portada, de maquetación y de corrección? En el tema de la portada y tal, como podemos ver aquí en el diseño, tiene un color sobre todo rosa y podemos ver a los dos protagonistas aquí en blanco. ¿Puedes contarnos un poquito de cómo ha sido ese proceso o qué decisiones has tenido que tomar en la portada? Yo, una vez mandé el manuscrito, lo primero que tuvimos claro es que la portada tenía que ser rosa. Y es porque la protagonista del libro siempre va vestida de rosa. Es algo que es muy de ella, muy de su personalidad. ¡Ay! Venga, Entonces, yo cuando me pregun o sea, hicimos la reunión con los editores para decir: "Vamos a pensar cómo puede ser la portada". Yo dije: "Yo lo que queráis, pero tiene que ser rosa". Y me dijeron: "No, sí, te íbamos a decir lo mismo. Partimos del rosa, o sea, tiene que ser rosa sí o sí, y luego ya, pues, se va viendo". Y la verdad es que, fue un poco difícil llegar a la portada que yo quería. La verdad es que han tenido mucha paciencia y siempre les voy a estar súper agradecida porque yo soy muy perfeccionista, a veces demasiado, y me mandaban, propuestas que yo decía: "Es que no me transmite la esencia del libro". Y hasta llegar a esta fue de buscar, de incluso meterme yo en Canva y probar estilos y decirle: "Algo así". Y les mandaba yo propuestas, entonces ellos me devolvían la propuesta ya hechos ya por sus diseñadores, obviamente. Y costó, pero al final yo ahora veo el libro, estoy súper contenta, me parece que ha quedado preciosa. Está feo decirlo porque es mía, pero bueno, está muy me bonita. me parece Es que muy ha quedado. bonita y muy llamativa, ¿eh? Mm. Y creo que lo importante es que refleja la esencia del libro. Eso es una cosa que te iba a decir. Me parece muy guay que hayas tenido en cuenta gustos de la protagonista, la esencia del libro, porque muchas veces que se intenta hacer portadas que llamen al ojo y luego Mm. realmente a lo mejor Sí, igual sí, no sí. tienen Y nada que ver. además no, además de las primeras propuestas que me mandaron era algo comercial, algo que Claro, tú exactamente. y yo les decía: "Sí, sí, puede ser muy comercial y puede ser muy chula, pero es que no es la portada que yo siento que ese libro tenga que tener". O sea, para mí ese libro por la intensidad que tiene, más que nada. Ujú. Era un libro que necesitaba una portada que reflejara lo que se iban a encontrar en su interior. Y al final estuvimos de acuerdo, dijeron: "No, si es que tienes toda la razón del mundo, a lo mejor lo pintamos con una portada muy comercial y luego lo leen y dicen: 'No era ¿Qué esto lo que estuve yo me leyendo? pensaba que me iba a encontrar'". Pero bueno, yo creo que también, al final hemos conseguido ambas cosas, que Sí, refleje y también que sea comercial, entre comillas, porque es eso, es bonita, yo creo que es llama la atractiva. atención. Y creo que es, de esos de cuando entras a una librería, aunque no me conozcas de absolutamente nada, que es lo que pasa porque soy novel, pero te Claro. acerques a mirarlo solo por la portada. Sí, sí, o sea, yo he visto el libro en la casa del libro y te llama muchísimo la atención. Guay. Además, me encanta el tema del rosa,
principalmente por la protagonista. Y luego también creo que al ser una historia tan intensa, pero a la vez que trata temas tan delicados, como que el diseño, o sea, yo realmente lo veo bastante minimalista. El diseño no tiene unos volúmenes y es un diseño muy minimalista que a mí ya me está transmitiendo una delicadeza a la hora de tratar algo. O sea, a mí ya esa portada por decirlo así, me transmite mucho y me gusta que lo que me transmita tenga mucha relación con el libro. mm, Que es lo que hemos dicho, muchas veces salen muchas portadas que son simplemente comerciales. Luego abres el exacto. libro y no sabes qué te vas a No tiene comprar. nada que ver con la portada, sí. Exactamente. Y me parece muy guay que tengan esa conexión y también muy guay que te hayan podido escuchar, que hayan tenido esa paciencia y que te hayan dejado un poco desarrollar como esa parte de decir, vale, a lo mejor no tengo los conocimientos exactos, pero voy a probar cosas, quiero que llegue a afinar, afinar, afinar hasta que sea la portada para esta historia. Exacto. Yo al principio decía: "Yo es que ya sé que no tengo ni idea de tra". Yo soy, o sea, era estudiante en ese tiempo, me refiero, no sé cómo trabajan los de marketing, no sé cómo trabajan los que se dedican a hacer las portadas en base a qué, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo al principio decía: "Yo es que solo quería una portada que reflejara lo que había en el interior del libro". O sea, que yo la viera y dijera: "Sí, esta es su portada, o sea, y no puede ser otra". Y la Sí, verdad es que, he tenido mucha suerte con los editores, porque me han entendido desde el minuto uno. Y desde el minuto uno, que la primera propuesta fue comercial, porque al final son a lo que están acostumbrados, cuando tuvimos la primera reunión les dije: "Es que no me refleja nada lo que hay, o sea, no tiene nada que ver con el libro". Me dijeron: "Tienes toda la razón del mundo, mándanos tus ideas". Entonces ya les mandé cómo cómo me la ideas. imaginaba yo, qué sensación quería que transmitiera, y desde ahí ya empezamos a trabajar en equipo. Y fue, o sea, yo creo que al final, si tienen tu opinión en cuenta y te hacen partícipe, y a mí en todo momento me lo han hecho, es lo mejor que puede pasar, porque al final es una obra tuya que tienes que mimar hasta el mismísimo día que sale a las librerías. Qué maravilla. Y viendo así un poquito el libro, hay un detalle que me parece una auténtica maravilla y una chulería que es, has puesto códigos QRs en los capítulos Mm, con una playlist para este capítulo. O sea, me parece una pasada. mm. Sí, yo al principio, de hecho, tengo que admitir que, la playlist estaba escrita en plan a mano. Ponía playlist y las canciones. Pero hablándolo con la editora, digo: "Es que podríamos", o sea, yo mi primera propuesta fue esa. Dije: "Darle una vuelta a esto, porque me gusta que tenga playlist, pero yo creo que así la gente no se para a escucharla". Yo no. Y Yo dije: lo hago. todo el mundo ahora mismo tiene Spotify, pues hacemos una playlist de Spotify, ponemos el QR y así. Y hay 4 playlists, porque el libro es autoconclusivo, pero está dividido en 4 partes, y cada parte es como que representa una parte Una del fase distinta. sí, una fase del duelo que están viviendo. Entonces hay un montón de canciones, además no tienen que ver la una con la otra, y de diferentes géneros, de artistas que no son conocidos, de artistas mundialmente conocidos, un poco de todo. Y me parecía guay, porque yo creo que, la música es otro arte que nos hace sentir, nos emociona, y mezclarlo con la literatura a veces es una locura, Mm. para bien. Sí, 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 Entonces, total. Yo yo como necesito ponerme yo música, ¿eh? normalmente yo normalmente escribo con música. Sí que es verdad que no escribí con esta playlist exactamente, pero eran canciones que me recordaban a lo que estaba pasando en los protagonistas, y yo empezaba y me las escribía. Y digo: "Es que estaría guay", que a lo mejor no lo hace todo el mundo, pero ponértela de fondo, aunque sea bajita, porque creo que Ujú. puedes llegar a sentir más la historia. Yo Mm, necesito ponerme música. A mí, yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro de historia en plan de aventura de algo, yo me pongo música súper épica y yo lo vivo. O sea, no te puedes ni imaginar, en plan, yo estoy súper metida, como alguien me quita un casco me corta todo el rollo del libro. mm, Pero es que la música nos transporta tanto, o sea, me parece tan importante el uso de la música en general para todo, es muy guay. Y es que me ha llamado mucho la atención el tema de los QR. Me ha mm, parecido súper original y me ha parecido una solución muy buena al tema de poner las canciones escritas, porque yo soy una persona que me da mucho coraje ver mm. las canciones escritas porque sé
que me encantaría escucharlas y sé que no lo voy a hacer, porque Exacto, a mí me pasa lo no, mismo, sí, claro, porque cuando estoy leyendo es como el momento de decir, como yo sí. coja el No voy móvil, a parar a buscar las canciones. no, no, o sea, yo como coja el móvil no se me despega la mano en 15 minutos, ya no me acuerdo ni por dónde iba. Sí, te entiendo por qué me pasa. Es que, o sea, estoy leyendo y yo alejo el móvil porque digo, estoy leyendo. O sea, es mi momento de Mm, relax. Ya, como ya he estés pasado conectado, a desconectar del móvil totalmente. sí, sí, sí. Entonces, es tan guay porque al final todo eso, ay, lo escaneas, el casco fuera móvil. Sí, ya está, fuera muy lo dejo lejos. Sí, Sí. total. Porque es que es eso, Es me da más mucho coraje. accesible sería la palabra. ¿Qué qué? Que sería más, o sea, la palabra sería más accesible, más fácil. Sí. Es que para mí es una solución a un problema lo que tú has hecho. Sí, O sea, era un problema que me da mucho coraje leer el título de una canción y decir, bueno, pues la escucharán otros, porque yo no. mm, Y me da mucho coraje. Y cuando lo he visto he dicho, tío, qué original y qué solución tan fácil realmente. O sea, es como la tenemos en la cara la solución. sí, Digo, sí, es una sí. herramienta tan útil y me ha parecido tan guay que la pusieras y que lo tuvieras en cuenta en tu libro. Y luego otro detalle que me ha gustado mucho y del que me ha dado mucha curiosidad y te quería preguntar es, en tu libro aparecen muchas conversaciones de WhatsApp, que entiendo que está contextualizado en algo súper contemporáneo el libro. Y el tema de las conversaciones de WhatsApp, ¿las llegaste a maquetar tú o fueron ya...? No, 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 yo no he maquetado nada. O sea, eso lo hace. Pareció una locura, digo, Dios, esto ha tenido que ser dificilísimo de poner. No, de eso se encarga de absolutamente todo. Yo lo único que he hecho es escribir el libro y las correcciones que me mandaban, pues ir Claro, corrigiendo. Pero es de que la ya lo estás. maquetación, claro, maquetación, portada, todo se Qué encargan los bonito. editores. O sea, hay alguien que se encarga de la maquetación, alguien que se encarga de la corrección, alguien que se encarga, o sea, al final es su trabajo y yo no sabría hacerlo. O sea, y Es si que me supiera, parece me una hubiera pasado pasada. un año intentándolo. No, no, es que yo lo he visto y he dicho, guau, qué guay, porque yo he visto muchas veces que hay mensajes y tal, pero no sé, como que lo he visto muy bonito maquetado y me ha Mm. llamado mucho la atención y he dicho, guau, qué trabajazo, chaval. Entonces, me da mucha curiosidad porque también sé que hay mucha gente que y te estás como súper educada en todo esto de al final de la tecnología, que saben montar hacer mil cosas y digo, lo mismo la Magda hecha. O sea, No, va, no sabría, también te digo, si tuviera que maquetarlo yo no sabría. no, yo No sabría tampoco. por dónde empezar. Pero Yo la creo que verdad es es que que sí, pegar es un año estudiando para, por lo es un menos. libro actual. Entonces, Qué guay, actualmente oye. no hablamos por WhatsApp, pues era algo que tenía que estar sí o sí. Sí, Más que sí. nada porque yo también quería que fuera una historia realista. Entonces, yo creo que para que sea realista y actual, tienes que meter elementos de la actualidad, como las Ujú. redes sociales. A mí Pero me ha encantado, la verdad, cuando lo he visto. Y luego creo que le da también, cuando tú metes esa clase de elementos, creo que también le da un libro que es tan intenso, en algunas partes un descanso, ¿sabes? En plan, le da como un poquito más de sí, sí. ligereza, porque también Sí, pasa muchas porque veces. cortas, todo lo que, por ejemplo, sería la descripción de Ujú. pensamientos. Eso lo cortas, entonces diálogo, diálogo. Es lo que dices tú, relajas. O sea, Claro, es como entonces un cambio de decir: "Lo necesito". Sí, me parece que totalmente. puede ser un libro que, aunque sea muy intenso, creo que va a ser Sí, muy raro que bloquee a alguien porque al final tú tienes una descripción y luego es un dinamismo entre zonas más de descripción, de momentos tal, y luego también que visualmente, cuando estamos viendo un bloque todo el rato, la misma vista tiende a cansarse, tiende a desconectar, pero el hecho de que tengas eso y luego ese dinamismo y luego vuelvas, me parece que es algo que lo hace algo mucho más dinámico, que puedes avanzar, 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 y al final te comes el libro sin darte cuenta. Entonces, es algo también que me parece muy importante porque creo que mucha gente puede conectar mucho con tu libro y que tampoco puede ser muy pesado, que muchas veces es a lo que tenemos miedo cuando son libros muy intensos, sí, sí, que sí. se nos haga pesado. Pero creo que en concreto con tu libro no puede ocurrir por el simple hecho de que has utilizado un recurso Mm. que además de que te contextualiza en la actualidad y es algo muy cotidiano, que con lo que nos podemos sentir identificados, que es que lo utilizamos nosotros día a día. Hace que descanses mentalmente de las reflexiones, los bloques, tal. Entonces,
Me parecía muy guay. También quería comentar ese recurso que has utilizado porque, chapo, total. Y además no son pocos, o sea, hay bastantes capítulos que son simplemente conversaciones de WhatsApp. De hecho, se titula Las conversaciones de WhatsApp de Sophie Logan uno, la primera que tiene, luego 2, o sea, es como un capítulo más solo de conversaciones. Qué Y guay. sigues, descansa, sí. Y te iba a preguntar, ¿cómo te has conectado un poquito con tu comunidad de lectores en un comienzo? O sea, ¿con este libro directamente fuiste mandándolo a editorial y luego ya cuando lo has publicado has ido conectando con los lectores o has ido desde un principio promocionándolo antes de cómo comunicarte con una editorial y tal? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? No, la verdad es que yo, como escribo porque me gusta, o sea, nunca Ujú. he hecho visible un proyecto antes de que saliera a la luz. Entonces, yo una vez la editorial me dijo que sí, yo ya empecé, pues, os enseño la portada, tampoco es que tenga muchos seguidores, pero ya iba como, os enseño la portada, el título, la fecha de publicación, y es a partir de ahí cuando ya buscas un poco, el público que se puede interesar. Pero la verdad es que en realidad de eso se encarga la editorial, al menos en mi caso. O sea, yo, no, por ejemplo, los autopublicados sí que tienen que buscarse ellos la vida de Ujú. dar a conocer su libro. A mí en mi Claro, caso, marketing. mm, yo tengo un equipo de marketing y publicidad detrás que se encargan de todo, se encargan de las colaboraciones, de hacer charlas, de no sé qué. Entonces, yo ahí estoy un poco desbancada y relajada porque si lo tuviera que hacer yo sería un poco agobio, porque tampoco se me da especialmente bien, para que me entiendas. O sea, estoy empezando ahora un poco a abrirme, a intentar hablar más frente a la cámara, pero es algo que nunca se me había dado bien. O sea, yo era de las que preferían callar en un rincón sin que se le viera. Entonces, eh, tengo la suerte, la gran suerte, de que toda la parte de marketing, publicidad, llegar a lectores, me ayudan muchísimo la editorial y es básicamente los que se encargan de ello. Me parece muy guay porque escuchar tu experiencia en esto es como escuchar un poquito la otra cara de la moneda, porque hasta ahora, sobre todo, es verdad que hasta ahora la gran mayoría de escritoras que han venido a este podcast son autopublicadas, quitando una de ellas que va a publicar, creo que ahora también con Penguin, no sé si en marzo o abril, no digo fecha exacta porque no lo sé. Em, es cierto que es un poco la otra cara de la moneda y me parece muy guay que puedas mostrar también tu experiencia desde ahí porque todo lo que hemos hablado hasta ahora en este podcast siempre ha sido desde la cara de tener que hacer el marketing, gente incluso que se ha podido agobiar o cosas así porque han sentido esa presión de decir, tengo que hacer yo el propio marketing de mi libro, pero no se me da bien el tema de las redes, no se me da bien el tema de hablar a la cámara, ¿no? Entonces, claro, me parece guay mostrar también tu experiencia por el hecho de decir, es que esta realidad que hemos mostrado en los anteriores capítulos del podcast no es la única realidad, obviamente. Y Y claro, que creo puede que pasar tu caso. la realidad depende de un montón de factores, de si Sí, eres autopublicado, de si publicas con una editorial tradicional pequeñita. Publiqué hace ya muchos años con una editorial tradicional muy pequeñita. Lo que pasa que lo que publiqué ya no está a la venta porque yo era muy pequeña y de eso de decir quiero publicar, de es mi ilusión y hacerlo con lo primero que te llegaba y que luego fuera un poco caos, pues al final lo quité. Pero sí que es verdad que a nivel de todo o sea, de todas las personas que hay detrás, de todos los ámbitos, corrección, diseño, marketing, es completamente diferente. Entonces yo creo que es muy diferente autopublicar, publicar con una editorial pequeña y luego publicar con un gran sello editorial como es claro. Penguin, porque estamos hablando de uno de los sellos editoriales más Sí, sí. grandes de España. Y es internacional, o sea, no solo de España. Entonces, Ujú. o sea, yo al principio iba un poco loca de decir: "¿Pero en serio hay tanto, tanto, tanto que no, o sea, que no se ve?". Y hay muchísimo trabajo detrás y muchísimas personas interesadas en que salga bien. O sea, Claro, es apoyo por todos lados. Entonces, yo si autopublicara, lo llevaría mal, pero por el hecho de tener que buscar, o sea, sacarme las castañas del fuego, para que me entiendas, tener que buscar mis propios lectores, intentar que la gente, o sea, ir moviéndome yo y promocionar yo, todo. Porque yo ahora estoy, por ejemplo, en mis redes sociales moviéndolo mucho o intentándolo, pero si yo no tuviera el apoyo que tengo detrás de marketing, claro. publicidad,
libros que están en todas las librerías. O sea, cambia Sí, mucho sí, y total. Y yo lo que te decía, que es muy guay ver tu versión, porque es verdad que ahora se puede crear un poco la imagen de la única forma de llegar a publicar con grandes es ser conocido en redes, o que tú promociones tu libro y le llame la atención, y realmente no. O sea, no es la única forma, es una vía más, pero hay mil vías y que a lo mejor eso no se te dé bien a la cámara no quiere decir que no vayas a publicar nunca porque se te dé mal escribir. O es que hay mil vías y como por ejemplo es tu caso, que llevas escribiendo toda la vida, pero no has tenido por qué tirarte a las redes a vender tu historia, ¿sabes? no, Entonces sí. me parece muy guay. La gente se piensa que solo publican a gente súper conocida en redes, porque al final, gente que consumimos Bookstagram, estamos viendo que un montón de gente que ha empezado siendo booktoker, ahora les están dando la oportunidad de Sí. de publicar, y al final ellas también se han trabajado todo el público que tienen detrás, y si les gusta escribir, pues adelante. Pero también somos muchas personas a las que les dan la oportunidad de primeras, lo que pasa que no se habla tanto de ello porque no se nos conoce. No son personajes públicos. Claro, yo no soy personaje público, a mí, no me van a leer lo mismo que van a leer ahora con la próxima booktoker que publique libros, ¿sabes? Pero porque ella ya tiene sus seguidores detrás y yo empiezo como desde cero. Sí, desde cero ya Claro. estoy mis libros en librerías, pero no tengo seguidores, no tengo lectores que me conozcan. Entonces, hay muchas vías, pero nosotras vamos, o sea, yo he escuchado a mucha gente decir que es que solo publican a los que tienen seguidores y no es así. No, Eso es lo que ves tú, pero porque los conoces y te cuentan que van a publicar. Pero mírame a mí, o sea, yo no me conoce nadie y estoy publicando con Penguin. Y así como yo hay mucha no. gente. Lo que pasa es que no Es se que ve tanto y se piensan que no es posible, pero sí. me parece tan importante este mensaje, Mm, totalmente, y que llegue porque es eso. Ya empezamos luego con el tema de las obsesiones, de las redes, de los números, de los seguidores, y creo que ahí se pierde la esencia de escribir. En sí. plan, porque Yo, por eso, yo cuando mucha gente me han dicho: "Pero, ¿qué hago para publicar con una editorial?". Yo muchas veces les doy el consejo de: "No lo hagas con esa intención". O sea, si ya vas con la intención de, probablemente todo lo que hay detrás te salga mal. O sea, tú tienes que trabajar porque te gusta, tienes que cuidar mucho y mimar mucho el manuscrito antes de mandarlo. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor tenía un año escrito el manuscrito antes de mandarlo. Son cosas que tienen que reposar, que y tienes tomarte. luego que volver a leerlo y ver qué partes, qué Descansar. trozos. Tú tienes que yo, por ejemplo, tuve que o sea, es una historia muy intensa y también a lo mejor es por eso, pero yo tuve que descansarlo unos meses, de decir: "Necesito desconectar completamente", Claro. porque si volvía a leérmela era como estaba tan dentro que yo no iba a ver si necesitaban cambios. Si luego te dejas pasar 2 o 3 meses y vuelves a leértela, dices: "Ostras, o sea, pues a lo mejor esto no cuadra con esto". O sea, ya como te has despegado un poco de la novela, ya la ves con otros ojos y ya te da tiempo a darle otra corrección. Entonces, yo un consejo que doy siempre es: no quieras publicarlo, nada más escribirlo. O sea, necesitas, o sea, guárdatelo en un cajón, sigue escribiendo tus cosas, déjate, o sea, refréscate tú un poco de la historia y dentro de unos meses vuelves, te la lees y si te la lees y la acabas y dices, esto es lo que quiero publicar, entonces está lista para mandarlo. Pero si te la lees y dices, uy, pues a lo mejor tengo que reescribir esto, entonces es que no estaba lista y si no estaba lista en ese momento es cuando te llegan las negativas. Totalmente, es muy importante ese Mm, tiempo para darte y escribir y repasar y no lanzarte. Es cierto que muchas veces cuando son escritores, escritoras novel, está siempre ahí la magia, la esperanza y la ilusión, sobre todo de decir, termino mi primer libro, quiero publicarlo, quiero que lo vea la gente, quiero que lo lea la gente. Calma. sí, y yo las entiendo porque he sido esa persona. O sea, como te dije, o sea, como te he dicho, yo Ujú. con 16 años publiqué, por una editorial pequeñita y yo llevaba escribiendo toda la vida, pero era, bueno, voy a probar porque o sea, ya estaba en la adolescencia, me apetecía, digo: "Va, por favor, necesito", o sea, era la ilusión. Y claro, lo mandé conforme estaba. Y luego, tiempo después me lo leía y decía: "Pero si esto lo podría haber reescrito de 1000 formas para que fuera más bueno". Entonces, yo es algo de lo que he aprendido mucho. Y yo ahora, Ujú.
el libro que escribo, a menos que sea un encargo editorial que tenga mis tiempos y que voy a ir, o sea, que es diferente porque tú ya vas trabajando con la editorial y ya ellos ya te van dando feedback, te van dando autocorrecciones, pero si es algo que escribo y que no conoce nadie, ningún editor, yo lo dejo reposar porque sé que dentro de unos meses me lo vuelvo a leer y va a haber algo que cambie. Sí, total. Y solo sé que está listo para mandarlo a editoriales cuando me lo leo y digo, esto es lo que yo quiero publicar. Y llegar hasta ahí no es fácil y necesitas paciencia y a No, veces es frustrante porque dices, te puede un poco el ansia de querer que esté publicado, porque al final yo claro. eso lo entiendo completamente, pero al final es una carrera de fondo, también te digo, este mundo. Y, y tienes que ser consciente y tener claras las cosas y sobre todo mucha paciencia, porque hasta que te llega el sí, te llegan muchos nos. Y muchas veces esos nos son porque realmente tu manuscrito no estaba preparado para, para ser leído, o sea, necesitabas darle un Un tiempo, par de repasar. vueltas, Sí, 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 total. muchas veces es por eso, ¿eh? Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son las cualidades que nunca debería perder un escritor? Leer, sobre todo, yo creo Ujú. que no puedes escribir sin leer. O sea, alguien que dice: "Quiero escribir un libro", pero no se ha leído uno en su vida, es como quien dice: "Quiero ser actor", y no se ha visto ninguna película en su vida, ¿vale? Un poco de ese estilo. Entonces, yo creo que lo fundamental para escribir es leer, porque, la lectura es una fuente de creatividad. Eh, Y también de aprendizaje, o sea, me refiero. sí, pero yo, por ejemplo, me leo un libro y digo: "Guau, yo esto lo habría tratado de otra forma". Entonces ya tienes una idea. Pero no solo eso, sino también de las diferentes plumas, de las diferentes formas de A eso escritura me refiero. de los escritores. O sea, yo hay veces que leo y digo: "Guau, cómo me chirría", porque es muy distinto a cómo escribo yo, pero luego me llevo un aprendizaje y me llevo a lo mejor palabras que no tenía ni idea de que existían, y luego me encuentro escribiéndolas yo, pero porque las he aprendido, me han gustado y las utilizo. Entonces, yo creo que la cualidad máxima es leer. Ya yo creo que si no lees, no puedes escribir, y si escribes sin leer, déjame ¿Cuál? dudar de lo que habría ahí, ¿sabes? Y luego yo que también creo que tienes que vivirlo, o sea, que sentirlo, o Mm, sea, no escribir ni por obligación, ni con el objetivo único de publicar, porque obviamente un objetivo es publicar, pero que no sea tu único objetivo. Que tú escribas porque realmente es lo que te gusta hacer, porque realmente es lo que te pide el cuerpo, porque a mí me lo pide. O sea, yo tengo un montón de historias a la cabeza y decir, necesito sacarlas de alguna forma. Entonces, yo creo que esas 2 sería lo más importante. ¿Y cuáles crees que son las cualidades que además te definen a ti en concreto como escritora? Esa pregunta es difícil, no lo sé, la Sí. verdad. Así, hasta primeras, a ver, yo soy muy lectora y Ujú. escribo porque me sale. Entonces, yo creo que eso es lo que me diferencia. Pero o sea, si tuviera que decir algo, sería la sensibilidad. Pero porque es algo que me han dicho, no porque te lo diga yo, sino porque, por ejemplo, algo que han destacado mis editores y algo que han Ah, destacado también, eh, muchas lectoras, diciéndome que escribo con una sensibilidad muy bonita. Entonces, sensibilidad. Mm. y qué bonito que no sea una cualidad que tú, o sea, como que tú digas, no, yo creo que soy así, no, o sea, me parece muy bonito que esa cualidad en concreto sea una cualidad que has recibido de los demás, Sí, ha después de sido, conocerte más. claro, yo me dices qué cualidad y yo no sé, no lo sé, porque es que al final, como es algo que me nace, algo que hago o sea, porque es algo que es parte de mí, entonces no concibo no hacerlo. Entonces, a mí, para mí es muy difícil ponerme cualidades, ponerme palabras de decir: "Soy así, así, así". Pero sí que es verdad, por ejemplo, lo de la sensibilidad, me lo han dicho varias personas, mis seguidores fueron los primeros que me lo dijeron desde el minuto uno. Entonces, es algo que se me ha quedado decir: "Bueno, pues a lo mejor tengo sensibilidad para escribir". Si no me lo hubieran dicho, yo no tenía ni idea, ¿sabes? Tampoco de decir, no se me habría ocurrido decírtelo, pero sí, está guay. Y te iba a preguntar, si tuvieras que recomendar tu libro, tomando de referencia otros libros conocidos, que los que se puedan decir, mira, pues este me lo leí yo, ah, pues mira, pues si son del estilo, pues seguro que me gusta, seguro que me interesa, ¿sabes? ¿Cuál crees que mencionarías? Pues mira, aquí se me ocurre, por ejemplo,
la saga de los chicos de Tommen, que ahora están Ay, muy amo, amo. El amamos, tercero. Sí, amamos. total. Pero sobre todo por los temas, porque la saga de los chicos de Tommen trata Sí, temas muy delicados y es este cierto libro que cuando me lo has dicho, he pensado en concreto, vamos, es que voy por el tercero, en concreto la historia de Shannon y de Johnny. O sea, es verdad que he pensado en concreto la de Shannon, ¿sabes? Por no, o sea, no los compararía ni mucho menos porque no tienen nada que ver las historias, pero absolutamente nada claro. que ver, pero porque como, los chicos de Tommen tratan temas también tan difíciles y complicados y cada libro trata uno distinto, sí que por esas sí que puede Ujú. interesar. Y si tuviera que decirte otro, por el tema del grupo de apoyo sería, ¿cómo se llama? De Andrea Longarella, a ver que no, April, Adam y la trayectoria de los planetas, si no me equivoco. Te puedo Es hacer una búsqueda. que es que me lo leí hace muchísimo, muchísimo tiempo, entonces no sé exactamente si ese es el título, pero Dime el nombre de la autora. Andrea Longarella. Andrea Longarella, ¿no? Sí, y Vale. ese libro creo que se desarrolla en un grupo de apoyo, entonces también por ahí. April, Adam y la trayectoria de los planetas, de Exacto. Andrea Sí, 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 ese. Longarella. O sea, no me acuerdo exactamente de qué va la historia porque me lo leí hace como 6 7 años, por lo menos. Pero sí que recuerdo que estaba contextualizado en un grupo de apoyo. Entonces, por ahí Qué guay. Oye, también puede tener me relación. me han gustado mucho tus referencias, la verdad. Mis dieces. Pues vamos a tener que ir cerrando un poquito ya la entrevista. Te voy a hacer la última pregunta, que como cerramos siempre, si te parece bien, Claro. que es, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a escribir su primera novela? Creo que ya los he ido dejando un poco Sí, has todos, ido dejando un pero poquito como mi feedback. pero básicamente sería, leer mucho, muchísimo, o sea, es fundamental, o al menos yo creo que es fundamental. Escribir porque realmente te gusta escribir y no con la única, o sea, destaco lo de única porque obviamente un objetivo cuando escribes es publicar, pero únicamente con ese objetivo no, es algo que tienes Ujú, que disfrutar. Y también, aconsejaría lo del reposo. O sea, yo escribe el libro y no tengas la ansia, sé que es difícil porque ya lo he escrito, quiero publicar, es algo muy complicado, pero yo creo que, ten paciencia porque todo llega y no es lo mismo mandar un manuscrito recién sacado del horno, para que me entiendas, que cuando lo has dejado reposar, te lo has vuelto a leer cuando has pasado un tiempo y has visto que necesitaba cambiar cosas. Entonces, yo creo que esos serían los 3 consejos clave que yo, por ejemplo, me habría dado a mí misma cuando ujú. empecé. Qué guay. O O sea, sea, que cuando al final empecé, se en serio, resumiría cuando era eso. más adolescente, sí. O sea, al final todo, creo que un poco todo el mensaje que hemos Mm, como hablado en este episodio se define en inspirarte leyendo, sí, sí, sí. crear, escribir desde el gusto, no desde el objetivo final. Sí, desde la Y pasión. luego la paciencia, el tiempo para dejar el reposo a las cosas y que luego puedas verlo desde un nuevo punto de vista. Así Sí, que exacto. me parece muy guay. Muchísimas gracias, Silvia, por venir aquí, por contarnos tu historia, por dar esos consejos que son tan importantes para muchos de los escritores Nobel que lo cogen así abrazado como pueden y que me parece muy guay que podamos crear este espacio donde compartir. Me encantaría ver cómo dentro de unos años, cuando ya tenga seguramente muchos más libros publicados y con esta gran editorial, probablemente muchas de las cosas hayan cambiado, a lo mejor no, Probablemente pero sí, porque al final es un mundo en el que, es una como la evolución. vida, vas aprendiendo. O sea, de cada cosa aprendes. Entonces, a lo mejor, dentro de un año te digo otra cosa completamente distinta. Yo ahora Sí, te digo lo que he aprendido de todo el tiempo que llevo, pero a lo la mejor me- de y me aquí a parece un año como, aprendes otras cosas. Sí. sí, me parece como la parte más interesante de esto, que dentro de un año, dentro de 2 años, podamos volver a hablar y me puedas decir, vea, esto ha cambiado. Sí, sí, sí. A lo O, mejor dentro de 2 años te digo: "Ya me sé organizar al escribir", y te no sorprendo. podría ser la persona que era antes. No, no.
Pero sí, sí, al Pues final sí, es un aprendizaje. La vida propia es un aprendizaje y todo lo sí, que hacemos en nuestro día a día, incluso escribir en este caso, es un aprendizaje. Entonces, yo no voy a dejar nunca de aprender. Y cada día, o sea, cada tiempo, o sea, cada año que pasa, a lo mejor tengo consejos nuevos. Mm, total. Y mm, vivencias nuevas totalmente. sí, sí. Así que, Ojalá pues, que sí, pero sí, sí. sabemos que va a ocurrir. Ya esto es, si no has parado nunca, Silvia, Ya, no, esto no es algo que no sabes cuándo comienza, pero probablemente tampoco vas a tener un momento de tu vida que vas a decir en este momento terminó. ojalá, ojalá. Así Yo que, es mi mayor miedo, te lo digo. Porque es como si se iría una parte de mí, claro, entonces no, no lo dudo consigo muchísimo mantenerla. que llegue un momento en el que tú digas, pues hace 2 años que no, Mm, y lo he dejado ahí. A ver, que no. te puede ocurrir un bloqueo de escritor, Sí, sí, pero sí. al final eso Debe no es indefinido en el tiempo. hay veces que he estado meses sin poder tocar el ordenador y yo eso o sea, lo compensaba leyendo. Total. Así que, Y pero es algo que, como una esponja. total, es algo que va contigo ya, Silvia, te va a acompañar a lo largo de tu vida. Puedes abrazarlo, puedes enfadarte con ello, da igual, te va a acompañar siempre. Así que tiene lo bueno y lo malo, lo bueno de disfrutarlo, lo malo de los bloqueos, pero siempre va a estar ahí, así que me encantaría dentro de bastante tiempo volver a hablar contigo y que puedas contarme, pues mira, esto me fue así, así fue mi experiencia, así ha sido mi experiencia ahora, estos son los nuevos consejos que podría dar. Y la verdad Para que aquí estás invitadísima a volver cuando quieras, cuando el día que digas, "Ah, que quiero publicar un nuevo libro, va a salir tal día y quiero contar, o ha ocurrido esto y estás invitada a volver cuando quieras. Esto es un espacio de, como hemos dicho ya, de café y charla, de hablar de cualquier cosa. Así que invitadísima. Muchísimas gracias por muchísimas asistir gracias. hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti.